No se acuerdan. Bueno, la última clase que estuvimos viendo acerca de estudios sociales fue justamente el inicio de la unidad número 4, que está en la página 138, y el tema de la unidad era la población del mundo. Entonces estuvimos revisando pues una lectura que justamente está en el libro, yo se las compartí también. En ella hablaba sobre todos los problemas que vienen de la mano de este crecimiento de la población o esta sobrepoblación que hay en la actualidad. Entonces estuvimos analizando un poco cuáles eran las causas, cuáles eran sus consecuencias, y como parte ya del contenido, estuvimos viendo acerca de la cultura. Vimos cuál era el concepto de cultura, cuál era la relación entre la cultura, los estilos de vida o las formas de vida, y también cómo la cultura interviene en la formación de nuestra identidad personal. Vimos acerca también de la identidad de las culturas juveniles, cómo se difunden estas culturas, y también, pues, cómo aparecen dentro de la cultura los estereotipos, y luego también cómo se difunden estos estereotipos. Entonces, hasta ahí, eso fue, digamos, el tema en donde nos quedamos acerca de estereotipos y cómo se difunden los estereotipos. Y el día de hoy vamos a estar hablando del siguiente tema que está en la página 142, y sería la diversidad cultural. Entonces, vamos a estar revisando el concepto, ¿verdad?, de diversidad cultural, em, un poco relacionado también a la diversidad de religiones en el mundo. Ustedes saben que la religión está muy de la mano de la cultura. Y también vamos a hablar un poco de la discriminación y de los tipos de discriminación. Esos son los temas que vamos a revisar el día de hoy. Entonces vamos a empezar. Déjenme aquí. Ya. Tenemos para empezar, ¿qué es la diversidad cultural? ¿Verdad? ¿Alguien de ustedes que sepa o tenga una idea, un concepto, algo de diversidad cultural, ya conociendo el concepto de cultura que fue el que vimos la semana, o sea, en la última clase de estudios sociales, ¿verdad? Ya logramos definir qué era la cultura, y en base a esa definición, ya agregándole, ¿verdad?, esta diversidad cultural, ¿qué ustedes creen a qué se refiere el término de diversidad cultural? O sea, sí sé más o menos, pero no Ajá. sabría cómo explicarlo. O sea, sí lo tengo casi claro. Ya, pero en tus palabras, lo que sea que sí te vamos a entender. Adelante, a ver. Es que por eso no sé cómo explicarlo. Ay, eh, Entonces vamos a ayudarnos con el concepto que está aquí, y luego vamos a sacar nuestras propias conclusiones o definiciones, ya a ver a qué llegamos. Aquí en la diapositiva tengo: la diversidad cultural se refiere a la multiplicidad de formas en las que se expresa la cultura de los grupos y de las sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades. Entonces, por cultura habíamos definido nosotros que era todo aquello que se puede aprender, ¿verdad? Todo aquello que se puede aprender intencionalmente, o que se va adquiriendo de manera como intencional, o sea, naturalmente, a medida que vamos creciendo. Es decir, lo que vamos aprendiendo y adquiriendo y que va formando parte de nuestra vida, desde la religión, las creencias, el lenguaje, las formas de hablar. em, ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, educación, arte, en sí, todo conocimiento, es decir, todo lo que nosotros podamos aprender del entorno que nos rodea, es cultura, ¿verdad? Y que nosotros vamos adquiriendo, y se va haciendo parte de nuestra vida, va formando nuestra identidad y también definiendo el estilo de vida que llevamos. Eso era cultura. Entonces, al hablar de diversidad cultural, pues obviamente, como hay tantas personas, habemos tantas personas en el mundo, tantas comunidades, tantos grupos sociales, va a existir diferencias, ¿verdad? Va a existir diferentes formas de expresar esa cultura, y también, pues, como cada grupo va a tener diferentes tipos de conocimientos o de cosas que adquirir de su entorno, de un entorno tan variado, que va a hacer que su cultura sea diferente a la de otros, ¿verdad? Va a depender mucho del contexto en el que está desarrollándose, el lugar también, o sea, el sitio geográfico donde está viviendo, y van a hacer que esas culturas pues sean completamente diferentes entre sí. A eso se refiere a la diversidad cultural.
que así como hay tantos países en el mundo, hay tantas comunidades, tantos grupos sociales, de la misma forma va a haber un montón de expresiones diferentes de cultura y van a ser entre sí, o sea, van a tener diferencias muy marcadas entre sí y se van a expresar también de diferentes maneras. Aquí nos dice, por ejemplo, estas expresiones se transmiten tanto dentro y entre grupos y las sociedades. Entonces, imagínense, también vimos justo en la semana pasada esta influencia de la cultura global y de la local, ¿verdad? Entonces, si ponemos un poquito, o sea, nos imaginamos un poco, ¿verdad? La cultura desde los círculos sociales más pequeños, que serían la familia, y cómo se va ampliando este círculo, pues ya una que se iba a una comunidad más grande, ¿verdad? Una ciudad, a un país. Entonces, imagínense en toda la influencia de culturas y las diferentes formas y expresiones de culturas que hay en el mundo. A eso se refiere la diversidad cultural. En el libro, para los que siguen la lectura del libro, dice, la población mundial se caracteriza por grandes diferencias y estas diferencias justamente están asociadas con las variaciones culturales. La diversidad cultural se manifiesta ya sea en los distintos tipos de lenguajes, también en las distintas religiones en las que pues creemos. Tenemos también en las prácticas de manejo de la tierra, en el arte, en la música, en la estructura de la sociedad, incluso en lo que consumimos, nuestra dieta, nuestro estilo de vida, la selección de las cosas que cultivamos, es decir, todo lo que hacemos está relacionado con nuestra cultura. Dice, por ello, al estudiar la diversidad de la población, deben también atenderse de manera específica y diferenciada las particularidades en cuanto a religión, lengua y etnia. Ya, hasta ahí quedó claro, más o menos, a qué se refiere esta diversidad cultural. Bueno, entonces vamos a seguir. Acá tengo bueno, hay como dos diapositivas que son del mismo tema, son unos artículos que nos hablan justamente de esta diversidad cultural, es decir, de cómo aparece este término de diversidad cultural. Son de la Declaración Universal de la UNESCO, justamente sobre la diversidad cultural, que fue una declaración que se celebró en el año 2001. Entonces, en esta declaración se establecieron unos artículos en los cuales habla cosas específicas acerca de la diversidad cultural, incluso nos da también una definición mucho más específica del término. Aquí tenemos el artículo 1, alguien que pueda ayudar con la lectura, o los llamo. A ver, está Natalie. Sí, Sí, Natalie, buenas tardes. ¿Nos puedes ayudar con la lectura? sí. Ok, te escuchamos. Declara- Declaración Universal de la UNESCO sobre diversidad cultural. UNESCO 2001. Artículo 1. La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad. La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y en la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y sociedades que componen la humanidad. Fuentes de intercambios, innovación y creatividad. La diversidad cultural es para el género humano tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, construye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. ¿Hasta ahí o más?
Sí, sí, Natalia, está ahí. Muchas gracias por la lectura. Ya, entonces vamos a analizar un poquito acerca de lo que nos leyó Natalie. Vamos a ir seleccionando eh, algunos puntos importantes dentro de este primer artículo que justamente se llama La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad. Entonces, ¿qué nos dice la UNESCO? Dice que la cultura adquiere diferentes formas a través del tiempo, es decir, con el pasar de los años va adquiriendo diferentes, al pasar del tiempo y también del espacio, es decir, en los diferentes lugares del mundo y con el paso del tiempo la cultura va adquiriendo diferentes formas, es decir, va variando. Nos dice que justamente esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan pues, a los grupos y a las sociedades. Es decir, que cada grupo o cada sociedad que compone la humanidad va a ser o va a tener una identidad, ¿verdad? Que los va a hacer pues a cada uno o les va a dar originalidad a cada uno. Nos dice también que fuente de intercambios, innovación y creatividad, la diversidad cultural es para el género humano tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. Entonces, ¿qué nos aporta esta diversidad cultural? Pues justamente esto, la diversidad cultural es una fuente de intercambios, innovación y creatividad, que al final, ¿verdad? Y estos tres aspectos enriquecen la vida de los seres humanos. Y dice que es esta diversidad tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. ¿Ustedes saben por qué es importante la diversidad biológica para los organismos vivos? O sea, ¿por qué es tan importante que en el mundo existan tantas especies, por ejemplo, de animales dentro de un ecosistema, digamos dentro de un bosque? ¿Por qué es necesario que existan tanta diversidad de especies y no solamente predomine una? ¿Por qué creen que es necesario? Nadie, los llamo. A ver, Jordan. Bueno, Hola, Jordan, buenas tardes. A ver, ayúdenos, ¿sí me entendió la pregunta? ¿me puedes hacer de nuevo, por favor? Ya, decía aquí el texto, dice que, em, a ver, ¿dónde está aquí? Ya, la diversidad cultural es para el género humano tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. Entonces yo les preguntaba si ustedes saben por qué es tan importante que en un ecosistema, supongamos en un bosque, sea necesario, sea importante que haya tanta diversidad de animales, es decir, que hayan varias especies de animales y no solamente predomine una especie. ¿Por qué creen que es necesario que exista esta diversidad? La verdad es que no sé. Eh, Nada, ni una idea. Ni una idea, la verdad. Para preservar su especie, no sé, quizás. Para preservar el ecosistema. Ajá, cada una de las especies que habitan en ese mismo sitio tienen una función específica, ¿verdad? Como dice acá arriba, cada una va a tener una identidad, es decir, va a tener una función dentro de ese ecosistema y que al final del día va a permitir que ese ecosistema se mantenga, como nos mencionabas. Entonces, el mismo papel cumple la diversidad cultural. Es decir, que en un sitio el hecho de que convivan, intercambien, como dice ahí, intercambien, perdón, ya como les decía, como dice aquí, el hecho de que en un mismo sitio haya ese intercambio entre diferentes personas que tienen diferentes culturas, pues hace justamente que se enriquezca la vida de las personas que habitan ahí y pues es importante que exista esta diversidad cultural y también como nos dice aquí, es necesario para pues continúe
la vida, ¿verdad? En la sociedad como la conocemos. Dice también, en este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Es decir que, como les digo, la diversidad cultural es crucial e importante para el beneficio de las generaciones futuras también, como decía Jordan, para que se conserve, ¿verdad? Ese ecosistema, así mismo, para que se conserve eh, esta sociedad, es importante que exista dentro de ella esta diversidad cultural. Imagínense una sociedad que en donde todas las personas pues hablen igual, se expresen igual, piensen igual, actúen igual, no sería, ¿verdad? Una sociedad normal o no se podría vivir de cierta manera normal. Es necesario que existan estas diferencias entre las culturas, que existan diferencias en lenguajes, en religiones, en estilos de vida, para que al final igual todo se vaya complementando entre sí, es decir, todos son importantes dentro de la sociedad o aportan algo importante dentro de la sociedad. Ya, vamos con el siguiente artículo, que es el artículo número 2. ¿Alguien más que pueda ayudar con la lectura? Los llamo. Ya, a ver, entonces está Rodi. No está Rodi. A ver, Jordi, ¿está presente Jordi? Tampoco está Jordi. Julio, Aquí estoy. buenas tardes. ¿Nos puede ayudar con la lectura? Buenas tardes. Sí, Ya, gracias, lo escuchamos. Declaración Universal del Anexo sobre Diversidad Cultural, Anexo 2001. Artículo 2 de la diversidad cultural, al pluralismo cultural en nuestras sociedades cada vez más diversificadas, resulta indispensable garantizar una interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y grupos con identidades culturales, un tiempo plurales, variedad y dinámica. Las políticas que favorecen la integración y la participación, todos los ciudadanos garantizan la cohesión social de la vitalidad de la sociedad civil y la paz, definido de esta manera el pluralismo cultural constituye la respuesta política, de hecho, de la diversidad cultural, de- inseparables de un contexto democrático y pluralismo. Cultura es propicio para los intercambios culturales y desarrollo de la capacidad creadores que alimentan la vida pública. Ajá, muy bien, muchas gracias Julio por la lectura. Entonces, de aquí también vamos a resaltar algunas cosas importantes. Nos dice, por ejemplo, aquí nos dice, en nuestras sociedades cada vez más diversificadas resulta indispensable garantizar una interacción. Mira, ¿dónde la plumita? Aquí. Aquí dice, resulta indispensable garantizar una interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y grupos con identidades culturales a un tiempo, plurales, variadas y dinámicas. Es decir, que ya sabemos, ¿verdad?, que existe esta diversidad cultural. ¿Y cuál sería el papel por acá de las políticas públicas y de las formas de gobierno? El papel de ellos sería justamente garantizar que esta diversidad cultural se respete y se fomente esta diversidad cultural. Entonces, por eso nos dice aquí, resulta indispensable que se garantice justamente que dentro de la sociedad
conociendo que existe esta diversidad cultural, la interacción entre las diferentes culturas pueda ser armoniosa y pues que todos tengan la voluntad de convivir con las diferentes formas de culturas que existen dentro de esa sociedad, ¿verdad? Por aquí también nos dice, bueno, ¿cómo se garantiza entonces que se cumpla esta diversidad cultural y que las personas puedan vivir de manera armoniosa, conociendo que hay pues diferencia de culturas entre las personas de la sociedad a través de las políticas? Dice las políticas que favorecen la integración y la participación de todos los ciudadanos garantizan justamente que exista, pese a esta diversidad cultural, es decir, pese a estas diferencias, que exista cohesión social, es decir, que aún con la diversidad cultural, las sociedades se mantengan unidas o funcionen de manera unida. Entonces, la vitalidad de la sociedad civil y de la paz. Es decir, que también se mantenga esto, la vitalidad de la sociedad civil y además, pues, la paz, ¿verdad? Que va relacionado igual con lo de acá, que la interacción entre estas diferentes culturas sea armoniosa. Nos dice también, definido de esta manera, el pluralismo cultural constituye la respuesta política al hecho de la diversidad cultural. Y por acá nos menciona también que el pluralismo cultural es propicio para los intercambios culturales y el desarrollo de las capacidades creadoras que alimentan la vida pública. Entonces, en resumen, justamente conociendo, ¿verdad?, que existe esta diversidad cultural, es indispensable que se garantice el respeto a esta diversidad como mediante políticas, ¿verdad? Políticas públicas que busquen o que favorezcan a la cohesión social, es decir, que dentro de la sociedad las relaciones entre las personas se realice de la manera más armoniosa posible, como aquí también dice, la vitalidad de la sociedad civil y la paz. ¿Ya? Y acá por último tenemos, bueno, este también forma parte de un artículo, no puse aquí a qué artículo pertenecía, pero ya se los voy a agregar. Asimismo de la declaración que estamos leyendo, que es la declaración, aquí, es la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. Entonces, aquí tenemos ahora cómo la diversidad cultural se la reconoce como un derecho de todas las personas. Entonces, asimismo, alguien que quiera ayudar con la lectura. ¿Puedo yo? Sí, claro, claro, adelante. Gracias. Diversidad cultural como derecho. Toda persona debe tener la responsabilidad de expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que lo desea y en particular en su lengua materna. Toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que re- respete plenamente su identidad cultural. Toda persona debe tener la posibilidad de participar en la vida cultural, que elija y conforme a las prácticas de su propia cultura dentro de los límites que impone el respeto. Ya, muchas gracias por la lectura, Julio. Gracias. Entonces, asimismo, vamos a resaltar algunas cosas importantes. En este caso hablamos sobre cómo esta diversidad cultural, como en la anterior, ¿verdad? Decía que para que se respete esta diversidad cultural se hacía a través de políticas, ¿verdad? Políticas públicas, es decir, leyes que garanticen el cumplimiento o el respeto de esta diversidad cultural. Entonces, dentro de estas leyes, de estas políticas públicas, el reconocimiento de esta diversidad cultural como un derecho justamente va a permitir que se respete la diversidad cultural, la identidad también de cada individuo de la sociedad. Entonces, lo que aquí nos dice es cómo esta diversidad cultural se la debe respetar siendo un derecho de las personas. Entonces, aquí hay algunas cosas que podemos resaltar. Por ejemplo, dice al principio, toda persona debe tener la posibilidad de expresarse, crear y también difundir sus obras, es decir, lo que haya hecho en la lengua que lo desee. Y en particular en su lengua materna. Entonces, aquí, por ejemplo, hablamos de lenguas que o podríamos poner como ejemplo lenguas que no son tan conocidas. Por ejemplo, aquí en nuestro país hay, bueno, la mayoría habla español, pero hay varias lenguas nativas de nuestro país, como el quichua.
el quichua, ¿verdad? Entonces, esa sería una lengua materna de las personas que viven sobre todo en la parte sierra de nuestro país. Un derecho de ellos por justamente respetar esta diversidad cultural es que ellos deben o tienen la posibilidad o se debe respetar, de hecho, que ellos puedan expresarse, crear y además difundir lo que ellos hagan, es decir, sus obras, qué sé yo, si escriben un libro, si escriben una canción, si escriben un poema, dice en la lengua que ellos deseen, pero particularmente se debe respetar o se debe dar la posibilidad para que ellos lo puedan hacer en su lengua materna. Nos dice acá también, toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respete también plenamente su identidad cultural. Entonces, en este caso, asimismo, aquí, em, por ejemplo, las personas, repitiendo también, las personas de la parte sierra de nuestro país que utilizan alguna vestimenta que los identifica a ellos culturalmente, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que utilizan el anaco y las trenzas y esta vestimenta que ellos los identifica culturalmente. Entonces, al respetar esta diversidad cultural, se debería respetar también que ellos puedan ir, qué sé yo, a las unidades educativas, a las escuelas, no usando su uniforme, sino su ropa tradicional, ¿sí? La ropa que culturalmente los identifica. Y que no se les podría, digamos, no se les debería poner alguna objeción, sino fomentar que ellos, de alguna manera, continúen, ¿verdad? Manteniendo esa identidad cultural. Lo mismo con las formas de vestir y lo mismo también con su lenguaje. Por ejemplo, estas personas también que tienen un lenguaje diferente como lengua materna, se debería también dar todas las posibilidades para que ellos reciban una educación en su misma lengua materna, con el objetivo también de que esta lengua se mantenga en uso, porque hay muchos lenguajes que como son lenguajes nativos, dejan de utilizarse y se van perdiendo con el tiempo. Entonces, eso también significa pérdida de identidad cultural. Acá también tenemos, toda persona debe tener la posibilidad de participar en la vida cultural que elija y dice también conformarse a las prácticas de su propia cultura dentro de los límites que impone el respeto. Es decir, que se debe respetar. Al final de todo, o en resumen de todo lo que nos dice es que se debe respetar y también garantizar que cada persona pueda em, identificarse culturalmente como lo que desee y tenga todas las posibilidades para expresar esa cultura, tanto pues en su educación, en la forma en la que se está educando, en sus relaciones con otras personas dentro de la sociedad, en sus trabajos, es decir, en cualquier institución se debería respetar y garantizar que las personas puedan em, mantener su cultura, identificarse y hacer las cosas conforme a su cultura. ¿Y hasta ahí tienen alguna pregunta? No, todo está claro. Bueno, vamos a seguir entonces. Ahora tenemos acá la diversidad como riqueza. Vamos a también alguien que nos ayude leyendo. Buenas tardes. Sí, Jordan. Sí, Ya, gracias, te este, escuchamos. en el mundo no existe pueblo sin cultura. Todos los pueblos del mundo tienen lengua, tecnologías, conocimientos, valores, actitudes y proyectos. Y estas son algunas expresiones de la cultura. En esta diversidad reside una gran riqueza potencial que tiene que convertirse en acto. La riqueza potencial de la diversidad se debe transformar en riqueza factual. Eso puede ocurrir únicamente a través del diálogo, de la relación intercultural. Cuando dos o más culturas entran en relación, ponen sobre un terreno común sus conocimientos, hipótesis, herramientas técnicas, experiencias, recursos y proyectos. Ya. Ajá, muy bien, Jordan, gracias por la lectura. Entonces, aquí vamos a lo que nos dice, ¿verdad? Que el texto acerca de
cómo entender a esta diversidad cultural no como un obstáculo o como una dificultad para relacionarnos, ¿verdad? Con más personas de la sociedad o como una traba, sino más bien como una herramienta para justamente enriquecer, es decir, ver a la diversidad cultural como una riqueza y no como un obstáculo en las relaciones sociales. Entonces nos dice aquí, justo lo que estaba leyendo yo ahora, nos dice, en todo el mundo, dicen, el mundo no existe pueblo sin cultura, ¿verdad? Que eso ya lo teníamos claro. Todos los pueblos, comunidades, grupos sociales, todos tienen una cultura que se ha ido formando con el paso del tiempo y que está definida y que las personas que pertenecen a esa cultura les da una identidad. Dice, todos los pueblos del mundo tienen lenguas, tecnologías, conocimientos, valores, actitudes, es decir, todos estos aspectos que forman parte de la cultura, ¿verdad? Que ya los habíamos visto. Es decir, todas las cosas que se van adquiriendo. Lengua, tecnología, conocimiento, valores, actitudes, ¿verdad? Que todos son expresiones de cultura. Nos dice también, en esta diversidad reside la gran riqueza potencial que tiene que convertirse en acto. Lo que nos menciona también aquí esto acerca de que tiene que convertirse es que no sirve de nada que una cultura, digamos, tenga todo esto, ¿verdad? Tenga lenguas, tecnologías, conocimientos, de repente sea en sí sea muy rica culturalmente, pero no va a servir de nada si es que esa cultura no, digamos que, ¿cómo sería? Ya no abre sus puertas a mostrar esa cultura a otras personas. Entonces, de repente hay muchas personas que no tienen esa identidad cultural, es decir, que viven en un lugar, pero de repente tal vez no se sienten orgullosos del lugar donde viven, de la cultura que tienen y no muestran esa cultura. Entonces, ¿qué pasa? Se relacionan con otras personas pero no muestran estas expresiones culturales que forman parte de su identidad. Y ahí, en lugar de convertirse esa diversidad cultural que tienen en una riqueza, o esa cultura que tienen, en lugar de convertirse en una riqueza, pues se convierte en un obstáculo, ¿verdad? Porque, o lo que nos trata de mencionar aquí es que ¿qué pasa si escondemos esa cultura ya? ¿Qué pasa si escondemos esa cultura y no decidimos mostrarla? Es decir, bueno, yo soy de tal comunidad y, y esto es mi cultura. Bueno, hablo así, esto es lo que sé, estos son mis valores, esto es lo que he aprendido del lugar de donde vengo, esta es mi cultura, pero ¿qué pasa si yo no decido mostrarla, verdad? No tengo esa identidad cultural definida. Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, la riqueza potencial de la diversidad debe transformarse en riqueza factual, es decir, que no debe quedarse solamente esa riqueza cultural en mí, ¿verdad? Que en lo que yo sé, sino debo también transmitirla. ¿Y cómo la transmito? Pues en la manera que actúo. Cómo me expreso, si mantengo, por ejemplo, mi lengua nativa, si no la mantengo, si mantengo mi vestimenta, mis tradiciones, de esa manera yo estoy expresando mi cultura. Y nos dice también, esto puede ocurrir únicamente a través del diálogo, es decir, cómo yo transmito esa cultura que yo tengo, cómo le transmito a las demás personas, ¿verdad? En las relaciones sociales a diario. A través de, nos dice aquí, a través del diálogo. Nos dice que cuando dos o más culturas entran en relación, ponen sobre un terreno común todos sus conocimientos, hipótesis, herramientas técnicas, experiencias, recursos y proyectos. Y esto hace que pues se enriquezca, ¿verdad? Cada vez más la sociedad. Entonces, de eso se trata, de ver esta diversidad cultural no como un obstáculo o de repente algo que tengamos que esconder, sino más bien como una herramienta para mejorar las relaciones sociales y mejorar también pues la calidad de vida o el mundo en donde nos estamos desarrollando. Ya queda 1 minuto con 19. Les voy a hacer la captura de la asistencia y de ahí les mando un nuevo link para que vuelvan a ingresar.
Bueno, chicos, entonces vamos a continuar. La última fue la de la diversidad, la riqueza, ¿verdad? Diversidad cultural como riqueza. Entonces, dentro también del libro, dentro de esta diversidad cultural, el libro nos hace referencia a las diferentes religiones del mundo, un poco para dimensionar el nivel de esta diversidad, ¿verdad? En cuanto a culturas, lo vamos a ejemplificar en este caso con las religiones, pero tengan en cuenta de que no solo es la religión, o sea, las religiones no solamente son la única expresión de cultura, sino también tenemos los diferentes tipos de lenguas que hay en el mundo, que también asimismo es muy variado, y un montón de expresiones más, arte, música, ¿verdad? Un montón de géneros que hay y que todas son también expresiones de diversidad cultural. En este caso, en el libro nos da como ejemplo las religiones del mundo para poder ver un poco cómo es esta diversidad cultural. Entonces vamos a ver eso rapidito para tratar de terminar el tema. Tenemos aquí, bueno, las religiones del mundo nos dice, la religión es un conjunto de sistemas culturales, creencias y visiones del mundo que relacionan a la humanidad, al espiritual y a veces a los valores morales. A eso se refiere entonces la religión, ¿verdad? Más o menos como un concepto. Y por aquí tenemos, yo les voy a mostrar, aquí, tenemos que en el mundo existen alrededor de 4.200 religiones, aunque más del 75% de la población global se reparte entre el cristianismo, el islam, el hinduismo y el budismo. Entonces, solamente con esta cifra de las 4.200 religiones podemos dimensionar o ejemplificar esta diversidad cultural que existe en el mundo. Nos dice que principalmente o las religiones más predominantes son el cristianismo, el islamismo, el hinduismo y el budismo. Por acá está el gráfico que están observando ahí, más o menos nos dice qué porcentajes de la población pues hay más personas, ¿verdad? Que forman parte de esta religión. Pues la religión que más personas está el cristianismo en primer lugar, está con un 34.35%, le sigue el islamismo con un 20.93%, el budismo con un 6.92%, bueno, y acá este que dice otros, que tiene un 15.3% antes del budismo, y acá el hinduismo que tiene 14.05%. Un gráfico parecido también tienen en el libro, aunque los porcentajes no son tan iguales. En el libro, por ejemplo, nos dice el cristianismo tiene el 33%, el islamismo tiene el 21%, sí, casi igual, y el hinduismo tiene un 13% y le sigue el budismo con un 6%. Acá en el gráfico del libro, este otro está desglosado en diferentes otras religiones. Pero a manera de para que ustedes lo vean, ¿verdad? Como ejemplo, si nos sirve, ¿verdad? Tenemos la cantidad o la variedad de 4.200 religiones y aquí un poco cuáles son las más, digamos, populares en el mundo y cómo está repartido más o menos este porcentaje. Igual también en cada país y en cada continente hay también así gráficos de porcentaje donde hay pues religiones que predominan. Yo les voy a mostrar por aquí también asimismo un mapa. En este caso tenemos, un gráfico que nos está mostrando en qué países se encuentran concentradas estas diferentes religiones. Entonces, si pueden ahí observar, tenemos que el cristianismo, que es el que tiene el color celeste, casi que toda América completa, una parte de África y pues acá tenemos también parte de Europa, ¿verdad? Por acá por acá tenemos acá los musulmanes, de este color como verdecito, está por acá el norte de África, ¿verdad? Tenemos acá en lo que es Asia, tenemos el hinduismo, que es el que más predomina, y por acá también tenemos un poco de religión budista, ¿verdad? Y esta parte gris, esto gris allá dice sin afiliación. O sea que de repente no se ha determinado muy bien qué religión es la que predomina ahí. Entonces, si pueden observar, se ve claramente que las dos religiones con mayor personas, ¿verdad? Que comparten esta religión, estas son cristianismo y los musulmanes.
¿verdad? Serían las dos religiones más populares. Bueno, musulmanes es la misma que el islam o el islamismo, ¿verdad? Es la misma, simplemente es que aquí la han denominado como musulmanes. En el libro nos especifica, digamos, un concepto pequeño de cada una de estas religiones. En el cristianismo, por ejemplo, nos dice que es la cantidad que tiene, es la religión que tiene mayor cantidad de fieles, tanto en América como en Europa. Y dentro de este cristianismo, pues se encuentra la iglesia romana, que será la iglesia católica, protestante y también la ortodoxa. En cuanto al Islam, el libro nos menciona que esta religión se practica principalmente en el norte y centro de África, así como en el centro, sur y sureste de Asia. En cuanto al budismo, el libro nos dice que se practica principalmente en Asia Meridional y en Oriente, ¿verdad? ¿Qué más por acá? Bueno, en el budismo obviamente se, se adora, digamos, se tiene como referencia a Buda. En el islamismo se sigue al profeta Mohammed. Y pues en el cristianismo la idea central pues es del Señor Jesús, ¿verdad? Y por último, en el hinduismo, por aquí dice que cuenta con más de 800 millones de seguidores y en este caso es una religión politeísta. El hinduismo no solamente siguen a un solo dios, sino que tienen varios dioses. Está Brahma, Vishnu y Shiva. Son los tres principales dioses de esta religión. Entonces, es un poco para ver esta dimensión de diversidad cultural, aquí hablando solamente de religión. Pero ya les digo, si lo ponemos así mismo en cuanto a otras expresiones de cultura como arte, música, igual tradiciones, creencias, lenguas, idiomas, o sea, hay también una gran diversidad. Y por último tenemos la discriminación. Con este concepto creo que se acaba. Ajá, ya. La discriminación, creo que eso sí ya todos conocemos, ¿verdad? Algo de la discriminación o tenemos una idea básica de la discriminación. Alguien que tenga algo, algún concepto, algo básico de la discriminación. O algún ejemplo de discriminación. Podría ser por el color de piel. Ajá, exacto. Ese es uno de los más comunes, ¿verdad? Discriminación racial. Otro más, otro ejemplo de discriminación. Lo social también puede ser. Ajá, ¿verdad? Dentro de la sociedad está discriminación de género también, ¿verdad? Discriminación por edad. De repente a las personas mayores se les da a veces, se les da un trato menos, digamos que favorable. Y hay así dentro de la sociedad y dentro de todas las expresiones de cultura, hay un montón de ejemplos que podíamos ver a diario, ¿verdad? De formas de discriminación. De repente hay unas que están así como medias escondidas, pero al final igual terminan siendo formas de discriminación, o tal vez no escondidas, sino más bien formas de discriminación que se han normalizado y que pues ya de repente y no las consideramos discriminación, pero siguen siendo eso. Entonces aquí el concepto nos dice que la discriminación se produce cuando las personas reciben un trato menos favorable que el dispensado a los demás que se encuentran en una situación comparable solo porque forman parte o se consideran que pertenecen a un determinado grupo o categoría. Es decir, cuando le damos un trato menor, o sea, o tratamos de menos a alguien solamente porque no creemos que tal vez entra dentro de lo que nosotros creemos que está bien o dentro de una categoría de algo, ¿verdad? Justamente se asocia también a los estereotipos. ¿Se acuerdan que les conversaba acerca de los estereotipos? Que son como esa idea que tenemos en nuestra mente de, bueno, las personas debe ser así, 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 y yo les doy tal trato. Entonces, de repente, cuando una persona no entra dentro de estos lineamientos, de estos estereotipos que se han creado, aparece justamente esta discriminación. Entonces, aquí nos dice, las personas pueden ser discriminadas por su edad, por discapacidad, etnia, origen, creencias, raza, religión, sexo, género, orientación sexual, idioma, cultura y por muchos más factores. Casi que son infinitos todos los factores que pueden ser causa de discriminación dentro de la sociedad en la que vivimos. Y
aquí hay algunos ejemplos de esta discriminación por, qué sé yo, algún tipo de religión, discriminación por la orientación sexual o por el género también. Vemos también muchos ejemplos a diarios em, de estas diferencias que hay, ¿verdad?, entre hombres y mujeres y a veces el trato diferente que se les da, qué sé yo, en lugares de trabajo principalmente, creo yo. Em, en cuanto a oportunidades también, muchas veces acá, en racial, cultura también, muchas veces a personas que ya les digo tienen su identidad cultural y la buscan mantener en la sociedad y se presentan así, qué sé yo, con su ropa tradicional o mantienen su lengua materna, muchas veces también digamos que un objetivo de discriminación. Y tal vez eso ha hecho que pues muchas personas de cierto modo escondan un poco o no vivan, digamos que con la total libertad de mantener su identidad cultural, ¿verdad? Por evitar a veces estos asuntos de discriminación. Por acá tenemos la edad, por la edad, esta también es un ejemplo de a diario que uno podría ver discriminación por edad, ¿verdad? Incluso en los trabajos, ¿verdad? A las personas que ya tienen pues ya una edad por ahí un poco ya avanzada, pues ya no hay tantas oportunidades. Acá tenemos tipos de discriminación por discapacidad, esto también es em, a diario, ¿verdad? Podríamos citar ejemplos de este tipo de discriminación. Creo que en algún momento todos hemos visto algo de eso. Y ahora vamos a ver un poco de cuáles son las consecuencias que, o sea, qué hay debajo, qué hay detrás de esta discriminación, qué pasa con las personas que sufren esta discriminación, hasta dónde puede llegar. Dice, la discriminación tiene consecuencias directas sobre las personas y también sobre los grupos discriminados, pero también tiene profundas consecuencias indirectas en la sociedad en su conjunto. Aquí, en cuanto a a las consecuencias directas sobre las personas, muchas veces pues, podemos, como ya les digo, como está normalizado, de repente cierto tipo de discriminación, o sea, ay, no, es exagerado, ¿verdad? Porque de repente se ha sentido discriminación, pero como que, a ver, las personas no lo consideran, ¿verdad? Como que fuera una discriminación. No, si solo es por molestar, dicen. Entonces, al estar normalizado o creer que es algo insignificante, pero para las personas que están sufriendo esta discriminación sí es un problema grave que puede traer consigo o desencadenar otros problemas más graves, como baja autoestima y todos esos problemas que tienen que ver mucho más con la parte psicológica, ¿verdad?, de las personas. Y en cuanto acá nos dice aquí consecuencias indirectas, serían los efectos de esta discriminación o la normalización de esta discriminación dentro de la sociedad. Dice, una sociedad donde la discriminación se permite o se tolera es una comunidad donde las personas se ven privadas de ejercer libremente su potencial para ellos mismos y para la sociedad. Entonces aquí igual se relaciona, va de la mano con lo que le decía de la identidad cultural. De repente, qué sé yo, es una persona del campo, por ejemplo, que tienen también su identidad cultural, tienen su manera de hablar, su modo de vestir, sus tradiciones, sus costumbres, y de repente vienen a la ciudad y pues se chocan con que personas se burlan tal vez de la manera en cómo hablan. Entonces, ese es un tipo de discriminación y al tolerarla o permitirla, lo que pasa es que va obligando a que las personas pues justamente ya no quieran mostrar esa identidad cultural y al final se va perdiendo. ¿Verdad? Entonces, eso sería todo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ya son las 2:05 igual, ya se acabó. Esto de aquí les quedaría como taller. Son solamente 3 preguntas chiquitas para que las puedan ustedes resolver. No las busquen en internet, sino que más bien resuélvanlas en base a lo que leímos ahorita, en base a lo que revisamos y, y obviamente desde su punto de vista. Y en la última que dice, elige una cultura del mundo y explica brevemente, ahí sí que pueden pues investigar, ¿verdad? Una cultura del mundo y explica brevemente, lo vamos a hacer en la próxima clase que toque estudios sociales, pues cada uno me va a hablar un poquito acerca de la cultura de la que investigo. ¿Ya? Esto aquí se los voy a poner también en el Classroom para que lo suban a la plataforma. Entonces, ¿les quedó algo? O sea, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Ah, claro, licenciado. ¿No? Nada, todo quedó claro, como todas las clases, todo queda claro. Ya, entonces, si no tienen ninguna pregunta, pues los veo el próximo domingo
Bueno, el próximo domingo tocaría, no, el próximo domingo son elecciones, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces el próximo domingo creo que no habría asistencia, entonces los vería el siguiente domingo. Claro, Entonces esta también hay semana no hay... elecciones. ah, Es por las elecciones, creo que ya son este domingo, ¿verdad? No estoy consciente ahorita de las fechas. Sí, el Ya, domingo, licenciado. claro, entonces no habría asistencia. Ajá. Igual por el grupo les deben estar confirmando o avisando. Ajá, en caso de que no haya igual, el siguiente domingo veríamos lengua y después ya estudios sociales y así, para que preparen su deber de aquí. Ya, entonces si no quedaron dudas, pues ya los veo, ya les digo, el próximo domingo o el siguiente. Y pues espero que les haya servido y gracias por conectarse. Y la captura, espérense, no se vayan. Ya, ya les voy a pasar la captura de la asistencia. Y ahora sí, entonces chao chicos. hasta luego.